próximo invitado de la mañana para la gloria de Dios. Y él nos viene a hablar sobre la experiencia de la neumatología, la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia, cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, nos capacita, nos empodera para la misión. Con nosotros, el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico y un buen amigo, el pastor Rafael Candelaria, con nosotros, y le damos la bienvenida. Pastor, qué alegría, ciertamente, como siempre, poder conectar con usted. Qué alegría, Jesús. Hacía algunas semanas que no conectábamos. Qué gusto poder volver a estar contigo y con la audiencia de Tú Hablemos y poder compartir ciertamente todo lo que Dios tiene para nosotros a través de las Sagradas Escrituras y a través de la bendita persona de del Espíritu Santo, que es el tema que estamos nosotros presentando en esta sección. Y concuerdo contigo con relación a los estudios en el seminario. Ya el 19 de enero es que comenzamos el nuevo programa de clases en todos los niveles. Contamos con bachillerato, ministerio pastoral, bachillerato en Biblia y teología, y de igual manera maestrías en consejería, misiones y ministerios urbanos. Y también nuestro programa doctoral, que el nuevo cohorte comienza en agosto. Tenemos 2 cohortes del programa doctoral corriendo, así que eso implica que ha habido seguimiento y progreso. Y queremos que nuestro seminario siga creciendo. Así es. Queremos que todos ustedes sean parte de esta linda experiencia. Dense la oportunidad de estudiar. Los que viven en Puerto Rico, Estados Unidos, pues hay unas becas disponibles que a las cuales ustedes pueden solicitar, y queremos de alguna manera ayudar, ¿no? En ese sentido, para que ustedes puedan adquirir una preparación teológica con gente muy bien preparada. Nuestro seminario es uno sumamente conservador en términos doctrinales, y nuestra declaración de fe es una declaración que la afirman la mayoría de las denominaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y en otros lugares, y denominaciones pentecostales, denominaciones históricas. En fin, y eso es una de las cosas que nosotros velamos. El seminario también es un púlpito que se cuida su doctrina, que cuida lo que creemos. Y aunque hay un abanico de interpretaciones y de conocimiento en el mundo, que es bueno que el estudiante se exponga a ese conocimiento. En nuestro territorio, en nuestro seminario, aterrizamos, ¿no? Aterrizamos a nuestra posición doctrinal y por qué creemos lo que nosotros creemos. Así que está en un lugar de confianza, en un lugar donde usted puede saber que la palabra de Dios se va a enseñar correctamente. Así es. Bien, hoy yo quiero que miremos un pasaje que es muy conocido, Jesús, pero de alguna manera, también es un poquito no entendido en muchos conceptos, y es cuando el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, fue llevado a un valle de huesos secos. Excelente. Bien, y voy a leer algunos versos porque me llama la atención algunos, el acercamiento, particularmente en el verso número 5. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es un pasaje extraordinario, ¿bien? No tenemos todo el tiempo para mirar todo el trasfondo histórico que estaba ocurriendo en ese momento, pero
luego de 70 años en cautiverio, sale el pueblo y lo que enfrenta es un territorio donde no había templo. Acuérdate que el templo fue destruido por Babilonia. No había templo, no había un sistema de gobierno, no había una estructura. Es decir, el pueblo estaba totalmente desprovisto de estructura y al no haber templo y al no haber un sistema, realmente lo único que le quedaba al pueblo era que Dios a través de un profeta hablara al pueblo. Muy bien, ahora, es bueno entender que desde temprano en el juego, Dios siempre le había estado diciendo al pueblo sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y eso era algo constante. Y el pueblo, a través de toda su historia, y eso lo vemos en la época del profetismo, fue avisado sobre todo lo que al pueblo le iba a acontecer. Ahora el pueblo está en una situación de mortandad. Luego en el pasaje bíblico, Dios le dice al profeta, este es mi pueblo, así está mi pueblo. Mi pueblo está como un valle de huesos secos. Muy bien. Pero me llama la atención ese verso número 5, porque ese verso número 5 lo que dice es, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y esa palabra espíritu es la palabra que en su raíz es ruach, ruach, que denota entonces ciertamente eh, aire en movimiento, pero también tiene unas implicaciones con el espíritu del Señor. Esa palabra fue utilizada cuando Dios le dice a Moisés, mira a Josué. Josué era un hombre en quien moraba el espíritu del Señor. Número 27:18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Ese espíritu, en hebreo es ruach también, ¿qué número está usando? El redactor bíblico utilizó la misma expresión en ambos pasajes bíblicos y esa palabra ruach lo que implica es el espíritu del Señor. Excelente. Implica que Josué tenía coraje, disposición, espíritu profético para hablar la palabra, que tenía vigor. Esas son todas las implicaciones que tiene esa palabra ruach. El espíritu del Señor, tienes vigor, tienes fuerza, espíritu profético para hablar. Ezequiel dice, yo voy a hacer eso con el pueblo. Lo interesante de esta palabra ruach es que dentro de sus muchos usos que tiene en el contexto bíblico, es importante que miremos que nunca se refiere a una fuerza despersonalizada. Todos los usos que tiene esa palabra están asociados y relacionados a una persona, al movimiento de una persona, a la fuerza de una persona, a la intervención de una persona. Excelente. El poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos, porque eso tiene que ver para nosotros, oye, porque no sé, yo miro, estamos en un valle de huesos secos. ¿Eh? O sea, hay vida, lo cual es extraordinario, hay algo de vida, pero dentro de lo que estamos viviendo como pueblo y como sociedad, las estructuras y los sistemas se han caído poco a poco. A un análisis de los sistemas económicos, a un análisis de los sistemas políticos, a un análisis de los sistemas religiosos, a un análisis de los sistemas de salud, los sistemas de educación. A un análisis, tú te vas a dar cuenta cómo han comenzado a devaluar poco a poco. Y la iglesia está metida dentro de este contexto histórico y Dios nos está llevando a ver lo que nosotros no queremos ver. Porque en última instancia nosotros quisiéramos ver países que florece su educación, que florece sus sistemas, pero eso no es lo que estamos mirando. Y Dios nos está llevando, como lleva al profeta Ezequiel, a que mira lo que hay ahí, mira la necesidad. ¿Y qué podemos hacer? Profetizar. Pero sí, porque el Espíritu del Señor
es el único que tiene poder para traer una regeneración a lo que está muerto. Y ahora tú lo traes al Nuevo Testamento para poder mirar el poder regenerador del Espíritu Santo en la vida de alguien que está muerto por sus delitos y pecados, pero que con la gracia y la salvación de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Poderoso. tiene vida. Y eso es el Espíritu Santo. Y yo te escucho, pastor, y sin lugar a dudas es poderosísimo lo que estás trayendo. Y cómo yo veo la obra del Espíritu, no tan solo dando vida. Una de las cosas que Ezequiel cuando mira y dice que aquellos aquellos huesos a juntarse, tendón con tendón, todo se comenzó a juntar. Es ese poder milagroso. Es como el Espíritu Santo hace lo que yo no logro y lo que yo no puedo. Es el milagro de la vida del Espíritu, devolviendo la capacidad que se había perdido. Tú sabes, dando un rumbo nuevo. Eso a mí me hace ser tan bendecido de cómo Dios comparte a su Hijo Jesucristo con nosotros y su Hijo Jesucristo muere en la cruz. Pero no tan solo de eso, antes de irnos nos dijo, antes de irme, yo les voy a dejar a otro, al Consolador, ese espíritu, el, ese espíritu que se movió allí, el espíritu que estaba con Josué, ahora está con ustedes. Eso es glorioso, pastor. Extraordinario. Entonces, ¿tú te acuerdas? No sé si la viste, perdona que es una película, la película esta de dibujos animados Ratatouille. Ratatouille, claro. Que era un ratoncito que cocinaba y demás, y al Claro. final había un catador, un experto en Correcto. comida fina y demás, y pide esa comida, ratatouille, y cuando él se echa la boca, comienza a pensar en su infancia y le evocó un montón de sentimientos y emociones extraordinarias esa comida. Eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a hablar de estas cosas y hay gente que, que conoce la palabra, que se ha expuesto a la palabra. El Espíritu Santo comienza a provocar en ellos toda una serie de avenidas y de vertientes, que es lo que tú planteas. Yo escuchando esto, me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en esto otro, viene a mi mente este otro pasaje bíblico, porque precisamente ese es el mover del Espíritu Santo en nosotros, Gloria a Dios. que nos mueve a nosotros, a unos ver unas cosas, a otros ver otras cosas y al final armonizarlo todo armonizarlo todo en la palabra, en la dirección del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestras emociones. Mira qué interesante que el Señor le dice a Ezequiel, profetiza algo de lo cual tú no sabes de lo que estás hablando. Huesos secos, valle de huesos secos, profetízale. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que esto pueda estar pasando? ¿A dónde voy con todo esto? Dios nos lleva por senderos a nosotros como ministros que nosotros no sabemos ni para dónde vamos ni para qué nos está llevando en esa dirección. Y pienso que nos lleva a valles de huesos secos. Me parece que Jesús siempre ha cumplido en nosotros lo que dijo a Pedro, llegará el momento donde a ti te van a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Dice, pero el ministerio, sí, el ministerio es así. Uh-huh. Te llevan a lugares que tú jamás pensaste que ibas a llegar, para que veas lo que tienes que ver en el momento en que lo tienes que ver. Aquí hay dos elementos importantes. El profeta siendo dirigido por el Espíritu Santo para que vea, y el poder del Espíritu Santo viniendo a hacer y a dar el respaldo y la obra de lo que el profeta, o en este caso el profeta, el ministro de Dios, está hablando y está diciendo la palabra. Todos nosotros, como ministros del Evangelio, cuando predicamos la palabra, estamos usando esa palabra profética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo los beneficios que vienen en aquellos
que aman al Señor. Los beneficios de aquellos que sirven al Señor, que sus vidas serán revivificadas, que sus vidas serán llenas y empoderadas por el poder del Espíritu Santo, y que de alguna manera su vida será transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros lo estamos haciendo vez tras vez. Donde no vemos posibilidad, Dios lo que nos dice es: habla, predica, el Espíritu Santo hace la obra. Y cómo eso es posible, como uno las dos cosas, precisamente porque cuando tú estás el domingo predicando en tu iglesia local, tú tienes frente a ti una gran cantidad de mentes, todos viviendo experiencias diferentes, todos viviendo emociones diferentes, todos escuchando el mismo mensaje, entendiendo cosas de acuerdo a sus necesidades particulares. El Espíritu Santo toma esa palabra y la va llevando a la mente de cada uno de tus feligreses. Y ellos van entendiendo: Dios, el Espíritu Santo me va a ayudar en mi necesidad, en mi crisis matrimonial. El Espíritu Santo me va a ayudar en mi crisis de fe. El Espíritu Santo me va a ayudar a darme fuerza en medio de esta enfermedad. Cuando tú abres los ojos, el pueblo ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo, por una palabra predicada y enviada por Dios. Eso es lo que está pasando cada domingo. Así que cuando Dios nos lleve a ver cosas que no las entendemos, lo único que tenemos que hacer es predicar. El poder del Espíritu Santo se encarga de lo demás. Pastores y pastoras, todos los que estamos aquí conectados, me parece que esta palabra es para todos nosotros, a predicar. Vamos a hablarla, a hablar la palabra sin temor, sin miedo. Veamos lo que podamos estar viendo. Pastor, no quiero irme sin hacer este comentario. Me gusta mucho el momento cuando se le dice al profeta: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él contesta: solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces, me gusta esa expresión porque ahí establece la distancia entre el profeta y entre Dios. Sí. Y me gusta porque el profeta sabe que él es el profeta, sabe que Dios lo está llevando a ese lugar, sí, pero él mantiene esa distancia y ese rango, y él sabe de que aunque él es el profeta, pero quien da vida es Dios. Ciertamente. Quien da vida es él. Y me parece que esa distancia y ese respeto, donde yo estoy aquí, pero tú eres el que das vida, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. Yo puedo ser el llamado de Dios para el ministerio, pero yo no soy quien tengo el ministerio, ni quien da vida al ministerio, ni quien fortalece el ministerio. Eres tú. Y ese elemento de distancia es importante que se mantenga claro entre nosotros y Dios, entre yo y Dios. Sí. Que yo no pase esos límites, porque a la medida en que yo mantenga eso claro, entonces cuando yo hable la palabra, cuando yo llame a los vientos y diga: sople el viento de los 4 vientos, entonces Dios hará un milagro. ¿Por qué? Porque hay alguien que reconoce la distancia y que depende y sabe de quién es el dador de la vida. Exactamente. Y reconoce sus limitaciones. Esto yo no lo puedo lograr con mis propias fuerzas. Definitivamente, eso no puede pasar por mi propia fuerza. Hazlo tú. Y nos convertimos en buenos instrumentos, como lo fue Josué, como lo fue Ezequiel, y como hemos tenido una gran cantidad de hombres y mujeres que lo han sido en este tiempo, Pero todos hemos tenido que pasar por estos valles y ver la gran necesidad que hay de Dios, de su palabra y del poder vivificador del Espíritu Santo. Excelente. Excelente. Parece que esta mañana, una mañana como siempre extraordinaria, y tener estas expresiones sobre el Espíritu Santo y cómo Dios obra, me parece que son increíbles, son poderosas. Agarremos esta palabra, queridos pastores y pastoras. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver el número de teléfono del pastor Rafael Candelaria. Recuerden que él es nuestro director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico. 787-904-9000. 904-9000.
También recuerde que para conectar con el pastor Rafael Candelaria lo puede hacer también a través del Seminario Teológico de Puerto Rico. Óigame, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la experiencia del seminario, usted puede comunicarse allá, 787-274-1142. Si usted desea, ciertamente también allí comunicar y conectar con el pastor, también allí puede ciertamente conectar con el pastor en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Recuerda nuevamente, en enero 19 comenzamos las clases. Dios te está llamando, o ya Dios te ha llamado y ya estás dentro del ministerio. Prepárate. Comenzamos ahora en enero. Vamos, muévete. Comunícate con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Óigame que ciertamente, al igual que a mí me ha pasado, ha sido transformadora la experiencia de vivir en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Amén. Mi querido amigo, Pastor Rafael Candelaria, un abrazo, hermano mío. Que pases un lindo día. Para ti también, voy para allá ahorita. Nos vemos ahorita. Ok, te espero. Dale, un abrazo.